Eh, Buenas tardes, hoy es el miércoles 29 de marzo de 2023 y por segunda ocasión en este mes y en este semestre tenemos el gusto de presentar al doctor Antonio Bautista Curi, quien está en el laboratorio de acústica de la Facultad de Arquitectura. eh, Nos va a dar una plática que lleva por título aquí Acústica Arquitectónica Conceptos. Pues le agradecemos al ponente y le pedimos si puede comenzar su plática. Adelante, Antonio. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar la plática. Se trata de acústica arquitectónica. Entonces, rápidamente, yo soy profesor en la Facultad de Arquitectura y tengo maestría en arquitectura con especialidad en aire acondicionado y doctorado con especialidad en acústica arquitectónica. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, como bien dice el compañero, es acústica arquitectónica conceptos. Aquí es muy importante esta primer lámina que estamos viendo, que se ve claramente que dice el título, ¿no? Este es muy importante porque se puede ver claramente cómo está formado nuestro oído para que podamos escuchar. Como pueden ver, está dividido en dos partes. El oído izquierdo se controla por la parte derecha del cerebro y viceversa. Entonces aquí es muy importante esto porque podemos ver claramente cómo el sonido llega a nuestra oreja y por el canal auditivo se mete el sonido a la parte del oído externo y es un sonido obviamente aéreo. Fíjense bien, aéreo. Ya con el tímpano, que es esta membrana, se puede ver que se empuja aquí a los huesecillos, al martillo, al yunque y al estribo. Entonces el sonido se vuelve de aéreo, se vuelve mecánico aquí en esta parte. Aquí. Y aquí tenemos ahora que es el sonido medio, el oído medio, y pasa al sonido del oído interno. Aquí están las células ciliares que son con las que escuchamos también directamente el ruido. Y estas aquí tenemos la cóclea. Y aquí el sonido se vuelve aéreo, mecánico, y aquí se vuelve hidráulico porque hay parte de agua con sal. Y posteriormente conecta y manda los impulsos eléctricos al cerebro, que es los que nos hacen escuchar. Entonces se vuelve ahora eléctrico. Es increíble nuestro oído, es increíble. Aquí en esta otra mitad del dibujo es un poco diferente para que lo puedan ver. Aquí quiero ser muy enfático. Estas células ciliadas son, y yo les llamo micrófonos, que son los con los que micrófonos oímos nosotros. Entonces son muy importantes porque en un ruido fuerte, estas se mueven, pero y se recuperan. Tantos van moviéndose que se caen y al momento de caerse empezamos a perder el audio para nuestro oído y ya no se recupera nunca más, nunca más. Entonces es muy importante cuidarnos. No debemos no estar expuestos a sonidos intempestivos ni fuertes, nada de eso, porque si se caen estas células ciliares, nos quedamos sin oído para siempre. Son microscópicas, quiero ser muy claro. Son microscópicas, entonces debemos de tener mucho cuidado. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita vamos a ver. Entonces, la acústica arquitectónica es lo que vamos a ver. Dentro de la acústica arquitectónica es parte de la acústica, que estudia la propagación del sonido, el nivel de presión sonora, el aislamiento acústico, absorción de sonido, tiempo, reverberación, esto lo vamos a ver un poco más adelante, así como las condiciones para que brinde confort acústico. Esta palabra es muy importante porque luego le ponen calidad de sonido, calidad de acústica, no está muy claro. Debemos usar un lenguaje claro para que se entienda. ¿Qué es lo que estamos buscando? El confort. ¿Qué es lo que nos va a llegar al sonido? ¿Pero qué es el sonido? El sonido es todo lo que oímos. Miren, aquí tenemos una definición.
Que es que el sonido es todo, es una onda mecánica que se propaga a través de la materia en estadio gaseoso, líquido o sólido. Y es debido a los cambios rápidos de presión que por el movimiento y que nos llega a nuestro oído generados por el movimiento ondulatorio del cuerpo sonoro. El sonido en el aire se ve a fluctuaciones de la presión del aire con respecto a la presión atmosférica media. Por lo tanto, ese es muy importante. En el vacío no hay sonido. O sea, afuera de nuestra planeta de Tierra, no se escucharía nada, nada, absolutamente nada, porque no hay medio de transmisión. Entonces, tal vez no quiero hacer aguafiestas con las películas que hasta se oye muy bien cómo van los aviones y las naves espaciales que se hacen ruido. En la realidad no se escucharía nada. Entonces, difícil. Miren, aquí está en esta definición lo que acabamos de ver hace unos minutos. ¿Cómo va? Entonces, nuestro oído lo que escucha es una intensidad o nivel de intensidad, que ahorita lo vamos a ver, que dice, en el oído humano tiene un alcance máximo de 10 watts sobre metro cuadrado. Esto es muy importante, que eso equivale a 130 decibeles o 63.25 pascales. Después del oído, esto puede lesionarse de manera permanente y tal vez ya nunca se recupere, así de sencillo. Y esto normalmente ocurre en la parte de nuestro oído interno donde estaban las células ciliares, que mide un poquito más de 30 y tantos milímetros si lo estiramos, en la frecuencia de 4000 Hz, que es una frecuencia alta, es un tono agudo. Entonces debemos de cuidarlo mucho. Entonces, uno dirá, oye, 100 watts, 10 watts por metro cuadrado es muy poquito. No, es una verdadera locura. 130 decibeles. Ahorita vamos a ver un poquito qué es eso, pero ahorita quiero que quede muy claro. Y por el lado más bajo, nuestro oído alcanza a escuchar un billonésimo de watts sobre metro cuadrado, que es lo mismo a, miren, aquí lo pongo, a 0.1111 watts sobre metro cuadrado, que es muy poquititito, o equivale, que es 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrados. Y el nivel de presión sonora mínima, que escuchamos que es lo mismo que hace un momento, 63.25 pascales, es 20 por 10 a la menos 6 pascales. Entonces, ¿y esto con qué lo medimos? Con los sonómetros. Los sonómetros registran decibeles A, B, C y Z. Estos los de sonómetros más preparados para investigar. Entonces, que quiero aclarar un poquito de esto de los decibeles. El decibel A es para cuestiones humanas. Los decibeles D ya están en desuso, no se usan. Los decibeles C es cuando queremos hacer enfática alguna frecuencia, nada más en frecuencia media. Y los decibeles Z es decibeles. Uno dirá, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre decibeles A y decibeles Z? Ahorita lo vamos a ver. Todo lo que mide un sonómetro, los sonómetros miden en pascales, todos sin excepción. Toda la medida es en pascales siempre. ¿Qué nos define a nosotros para escuchar a alguien? ¿Cómo sabemos que la voz es de alguien que conocemos? Porque también tiene el tono. El tono depende de la frecuencia. Y nosotros escuchamos, lo mínimo que escuchamos son 16 Hz por ciclo, que son tonos bajos, frecuencias graves, una A, una U. Eso es una frecuencia baja. Eso es lo que escucha mi oído. Entonces viene con intensidad y con frecuencia. Entonces, lo mínimo que escuchamos los seres humanos son 16 Hz. Menos de esto no lo escuchamos y se le llama infrasonido. Y lo máximo que escuchamos por el lado contrario son 16,000 Hz. Mayor a esto, normalmente no lo escuchamos. Alguien podrá decir, bueno, yo escucho 18,000 hasta 20,000, tal vez sí. Y esto se le llama ultrasonidos, pero normalmente decimos que anda entre 16 y 16,000 Hz. Eso es lo que vamos a escuchar. Ahorita vamos a relacionar todo esto. También el timbre, depende la onda con la que, como esté formada, no nada más una onda de curvas bonitas, sino puede tener picos. Ah, bueno.
Y depende de la onda y la amplitud, el timbre y de la longitud de la onda. Aquí hay algo muy importante. Para conocer la longitud de la onda, yo tengo que ver la velocidad del sonido entre la frecuencia, o sea, lambda entre C entre F. Y de donde la velocidad del sonido la tomamos siempre más o menos a 340 metros por segundo, pero esto solo ocurre a 16.32 grados Celsius. ¿Por qué a 16? Porque 340 es un número que hemos adoptado, así sencillo. Oye, y a 20 grados, que es la temperatura que más o menos usamos, pues varía un poquito, la velocidad anda como en 344, pero en términos generales decimos 340 metros. Pero si yo bajo la temperatura, la velocidad es un poco más lenta. Si la subo es un poquito más rápida. Entonces, he optado por hacerlo 340 metros por segundo. Y con esto vamos a saber cuánto mide la onda. ¿Cuánto mide una onda de 3 Hz, de 4 Hz? Pues varía mucho, mucho. También, ¿qué otra cosa podemos detectar con nuestro oído? La direccionalidad, ¿sabes si viene del lado derecho o del lado izquierdo? Pero aquí tenemos un pequeño problema, nuestro cerebro detecta de dónde proviene el sonido, pero solo en el plano horizontal. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un búho en la noche puede captar y cazar sus animales sin verlos, pero si le quitamos todas las plumas a la cabeza de un búho, podemos ver claramente que tiene un oído arriba con respecto al otro, un poquito arriba y un poquito abajo con respecto a sus propios oídos, y un poquito atrás y un poquito adelante. Esas pequeñas diferencias hacen que el oído del búho pueda ubicarlo de manera espacial. Sabe dónde está, adelante, atrás, arriba o abajo, derecha, izquierda, al frente o atrás. Puede darnos direccionalidad, pero nosotros no, nuestro oído prácticamente está a la altura de los ojos. Entonces, cuando nos hablan, podemos voltear y ver inmediatamente a los ojos del emisor. Eso es algo que ocurre, pero nada más en el plano horizontal. Para saber si viene de arriba abajo, tendría yo que inclinar la cabeza y ponerla vertical, los oídos, para saber si viene de arriba o abajo. Pero esa pequeña diferencia que tenemos en nuestra cabeza, del oído derecho al oído izquierdo, unos cuantos centímetros, hace que podamos identificar si viene del lado derecho o del lado derecho, de izquierdo, perdón, del lado derecho o del lado izquierdo. Como pueden ver, pues es muy poca la distancia y lo podemos identificar de inmediato. Entonces, eso es importante también saber. También nuestro oído tiene una discriminación. O sea, podemos discriminar a voluntad lo que no es importante. Pláticas sobrepuestas, pero con un determinado límite. Yo me puedo quedar viendo que está platicando mi hijo con sus amigos y puedo escuchar casi aisladamente lo que él dice, pero hasta cierto punto. Entonces, tenemos muchas cosas muy interesantes. Muy interesantes. Y nada más como información general, pues el sonido en los líquidos se debe a la pulsación, a las pulsaciones de la presión del líquido con relación a la presión estática media. Y el sonido en las estructuras se debe a vibraciones mecánicas en cuerpos elásticos. Aquí quiero hacer un alto, fíjense bien a lo que voy. El sonido en las estructuras se debe a vibraciones mecánicas de cuerpos elásticos. Uno diría como que es un cuerpo elástico. Todo es elástico. Una estructura en concreto es elástica. Oye, pero yo no veo que se mueva. Se mueve muy poquito, pero se mueve. Claro que sí. Entonces, quiero ser muy enfático con lo que tuvimos de evento en el metro de la Ciudad de México, en la línea 12, que se cayó una trave. ¿Cuál fue el dictamen de los expertos? Bueno, pues es que fue la vibración que fatigó a la soldadura de donde estaba conectada la trave de concreto. Pues sí, pues fue la vibración la que lo destruyó. De eso fue el dictamen que fue aceptado y es razonable. Entonces quiero aclarar, ese tipo de estudios no los tenemos en México, nada más hay una fábrica aquí en México que tiene el equipo, pero lo usa para sus componentes independientes. Pero ahí tenemos una investigación muy ardua y muy increíble, porque México, por desgracia, es el único lugar donde ha ocurrido esta tragedia. Y hay que demostrarlo ahora con conocimiento. Entonces les paso esto al costo, pues a lo mejor a alguien le interesa investigar la vibración en las estructuras, que eso no se hace en México. Bueno, en la clase, a la plática es de acústica arquitectónica y se refiere a ruido aéreo, Entonces, ¿cómo se ocurre este sonido
cómo se refleja el ruido en las paredes y demás. Tenemos la reflexión del sonido. Entonces, como pueden ver, algo también que quiero ser enfático aquí es, todo está en inglés, porque todas las publicaciones de la acústica serias y formales las tenemos en inglés, entonces lo normal encontrar todo es en inglés. No tenemos reflexión del sonido, la onda del sonido incidente, miren, pega igual que la luz de una lámpara, es espectral. Entonces, con respecto a la perpendicular a lo normal, tenemos que el sonido puede llegar en esta dirección con un ángulo alfa. Pues va a rebotar, gracias a esta estructura rígida, en un ángulo idéntico al que llega. Aquí le ponen alfa, es igual a beta, pero equivalen a lo mismo. Aquí debería de estar tal vez para mayor. Ah, pues mírenlo, aquí está. Alfa igual a beta. Entonces el ángulo es espectral. Esto es muy interesante, funciona en cierta forma como la luz. Donde pega, rebota y alfa es igual a beta. Aquí le puse el letrero, leyes de reflexión del sonido. Todas las imágenes que tengo, como podrán ver, viene su fuente, ¿no? No, yo no invento el hilo negro. Algunos dibujos sí son míos, pero aquí me apoyo en algunos reconocidos que publican estas imágenes. Por ejemplo, en este caso, Brundtland Kerr es una fábrica que vende equipos de acústica. Para mi gusto es la mejor a nivel mundial, es de Dinamarca. Los equipos que tenemos son de esta marca, por ejemplo. Este es en un sentido plano, pero en un sentido curvo, aquí viene algo que a algunos no les va a gustar. Si la estructura es rígida, pero tiene una forma cóncava, fíjense lo que ocurre. Tenemos aquí el emisor, avienta el sonido, la voz, lo que sea, y se juntan en un solo punto. Entonces se vuelve un foco sonoro horrible. Entonces las figuras curvas no son tan buenas. Miren, aquí lo podemos ver. Onda de sonido incidente, este es un ángulo y este es el ángulo idéntico al primero, con onda de sonido reflectante. Pero miren, todas se juntan en un punto. ¿Dónde puedo ver esto físicamente que sea muy divertido y bonito? En el metro, estación del metro Insurgentes, donde se pasa en la parte superior, que es la transferencia a Observatorio Pantitlán, en el pasaje, en el camino, en el piso hay una marca de bronce que está por debajo de la cúpula de acrílico que está ahí. Si se ponen ahí y hacen un ruido, una claqueta o algo así, van a escuchar todos los sonidos a la vez y todo lo que caminan las personas a la vez. Eso quiere decir que no es tan buena forma hacerla así. Por el lado contrario, si la estructura es convexa, yo el sonido que haga va a pegar y se va a repartir inmediatamente en una zona muy reflejante, de mucha amplitud. Aquí lo pueden ver, la onda de sonido incidente, las ondas de sonido reflejante, miren, se va para otro lado. Uno dirá, entonces todo hay que hacerlo así. No, no necesariamente. Y esto puede llegar a funcionar, todo el sonido aquí como ruido, y aquí difractando el sonido, todo el sonido reflectando el sonido. Otra cosa que también quiero poner aquí muy claro, ¿qué es el ruido? ¿Qué podríamos decir? Pues es un fenómeno físico, que aquí vemos una definición, pero en términos muy generales, el ruido es cuando un sonido es desagradable y molesto, así de sencillo. Aquí vemos que consiste en variaciones de la presión atmosférica que se transmite con una determinada frecuencia y amplitud a través de un medio, en nuestro caso el aire, y que resultan perceptibles por el órgano auditivo. Y tienen normalmente una figura en cuanto a su frecuencia, tono y todo eso, feo. Hasta en dibujo es feíto, pero principalmente es algo desagradable. ¿Por qué hago este punto? Porque a lo mejor cuando canta mi hijo, digo, ay, canta un ángel, y el vecino dice, qué niño, qué feo canta, parece puro ruido. Entonces es muy subjetivo a veces, ¿eh? También es muy subjetivo. Entonces, vamos. Aquí vamos a empezar a ver un poco lo que vimos al principio, que todos los sonómetros se miden con pascales. Y el nivel y el ruido que miden los sonómetros se llama nivel de presión sonora.
Aquí podemos ver que los tienen en micropascales. Bueno, así lo tiene este fabricante. Pero si le quito 6 ceros, pues se vuelven pascales. ¿Qué quiere decir esto? Hace un rato vimos que 10 watts sobre metro cuadrado equivalen a 130 decibeles. Aquí lo pueden ver. 130. Aquí no lo está marcado, casi ninguna gráfica lo marca, porque los niveles de presión sonora son en pascales. Y si yo le quito aquí 6 ceros, se vuelven 100 pascales y más o menos son 130 decibeles. 133 decibeles aquí, perdón. Entonces a cada uno le podemos quitar 6 ceros y se vuelven pascales. Por ejemplo aquí, 1.000.000, si le quito los 6 ceros, es un pascal. Y son 94 decibeles. Esa es una unidad que usamos mucho en la acústica. Un pascal, 94 decibeles. Es la que mucho usamos. Así, mucho usamos. Pero aparte viene aquí, ¿a qué se refiere un ruido de 133 decibeles? Miren, un avión despegando, un cohete despegando, 140 decibeles. Esto también es muy interesante y ahora está muy de moda México a nivel mundial porque se va a hacer una fábrica de Tesla en el norte, en Monterrey. Este compañero Tesla, pues también lanza cohetes al espacio con sus industrias. Y vemos que aquí está, por ejemplo, es significado un cohete que va a salir de la atmósfera, de la Tierra, perdón, y está aquí un observador. Y si lo recuerdan, cuando hemos visto estos documentales, segmentos informativos, vemos que está el cohete y a lo lejos está el despegue, pero muy a lo lejos, y las personas estamos viéndolo, ya sea camarógrafos o personas físicamente. La pregunta aquí es, bueno, ¿y por qué tan lejos? ¿Pues explota? Pues es un problema, pues mataría a mucha gente, pero principalmente la distancia que ponen del emisor, que es el cohete, y el observador, las personas, ven, es simple distancia, es lo único garantizable que va a quitar el ruido, la distancia. Muchos dicen, hombre, es que los árboles quitan. No, no lo quitan nada. Son muy bonitos, pero lo único garantizado que quita el ruido al exterior es la distancia, nada más. Eso lo podemos ver cuando despegan naves espaciales. Naves que van fuera de la atmósfera terrestre. Solo la distancia, no hay otra cosa. Y también aquí, bueno, esto marca 140 decibeles, pero una persona que se llegue a estar a 140 decibeles, ¿cuánto tiempo puede estar? Lo vamos a ver en un rato más. Pero si se llega a dañar el oído, es posible que no tenga recuperación nunca y quede sordo de uno o de los dos oídos. 133, un avión despegando. Un concierto de rock, pues 110, 120, híjole, todos los grupos, todos los músicos están dañados de su oído de forma permanente. Todos han oído tal vez hablar de Eric Clapton, está casi sordo. Nuestro finado compañero Vicente Fernández ya prácticamente era un sordo, ya no oía absolutamente nada. Entonces, estar expuesto siempre produce problemas. Y aquí podemos ver maquinaria de construcción, tal vez 94 decibeles. Es muchísimo ruido, muchísimo. Es que alguien diría, es que yo ya me acostumbré al ruido. Puede que sí te hayas acostumbrado porque ya uno se desgastó y ya no siente tanta agresión. El oído no se acostumbra jamás. Lo oímos y se daña. Eso es seguro. Y aquí podemos ver otros ejemplos, ¿no? La circulación de coches, pues tal vez ande en 90 decibeles, los ruidos de una oficina en 70 decibeles, la plática en dos personas, pues 60 decibeles, más o menos, y así sucesivamente. Aquí hay algo muy interesante, miren, para dormir se maneja lo más bajo posible, que serían 0 decibeles, sería lo ideal. Menos de 30 decibeles, menos de 20 decibeles es ideal. Pero mucha gente se duerme con audífonos, sus iPhones, y apenas y hasta le ponen idioma para aprender otro idioma. Aparte de que no van a aprender nada, el oído cuando se despiertan están ustedes cansadísimos y el oído se maltrata mucho. Si se rompen las células ciliares, tenemos problemas muy graves. Debemos de cuidar mucho eso. Antonio, una cuestión. Aquí en YouTube no se está viendo la actualización del documento. Perdón.
En YouTube no se ve el documento actualizado, está todavía donde dice timbre, donde está la velocidad del sonido, y según veo ya actualmente, es curioso, ¿Qué porque será bueno hacer, compañero? Porque ahorita estoy en mi lámina número 5. sí, pero aquí digo, estoy en lo que se ve en YouTube es Ajá. la ¿Qué primera opinas? ¿Qué parte, hacemos? 3, 4, a ver, no sé si salieras de compartir pantalla y vuelves a regresar. A ver, me voy a salir de la pantalla. Sí. Share. No, ¿verdad? Ahorita, ¿qué estás viendo, compañero? El fondo, el escritorio. ¿Y ahora qué ves? Ya. A ver ahora. Bueno, pues continuamos entonces. Espero que. Bueno, voy a procurar regresar un poco. ¿Qué lámina esta no se había visto? A ver, no, a ver, voy a ver, porque tengo que ver ambos lados. No, esa, no sé, bueno, no. Bueno, entonces me regresé. Por ahí, a ver, más abajo. No, esa no, no. Sí tiene que ser directo. No, por ahí sí, sí, sí. Bueno, Digamos, se veía la parte de arriba, no la parte de, no se veía ok, la. vamos a verlo. Volvemos a repetir, no pasa nada. Hubo un problema ahí técnico, pero no pasa nada. Bueno, entonces estábamos viendo esta y repito con mucho gusto la reflexión del sonido. ¿Cómo funciona el sonido? El sonido funciona como si fuera la luz de una lámpara. Es especular. Entonces, el sonido llega, en este caso, pega en el muro y se refleja. Si esto fuera un espejo, pues veríamos, bueno, si tuviéramos ojos de Superman, veríamos el reflejo. Este ángulo de incidencia con respecto a la normal o perpendicular del muro sería alfa y este beta, pero miren aquí, alfa es igual a beta. Siempre el sonido tiene una forma de reflejo idéntica en su ángulo, idéntica. Pero esto es en superficies planas, en superficies curvas. Miren lo que está pasando aquí. Tenemos una fuente de sonido y se juntan aquí la onda de sonido incidente y la onda de sonido reflejado. Miren cómo se junta aquí. Eso quiere decir que las figuras redondas no son buenas, ¿eh? Ahorita vamos a ver un poco más adelante. No son nada buenas. La que es un poquito mejor pudiera ser las convexas, porque pega el sonido y se refleja inmediatamente hacia afuera. Pero eso no quiere decir que todo debe ser de esta forma convexa, ni y menos cóncava, pero tampoco plana. Ese es el truco. Necesitamos saber cuál es y hay que hacer pruebas. Y aquí lo que mencioné hace un ratito, que es el ruido, que prácticamente es, en términos generales, es cuando un sonido es desagradable para nosotros. Es la mejor respuesta que he encontrado. Porque una respuesta técnica sí nos sirve a nosotros, los acústicos, pero al público, no, el ruido es un sonido desagradable, es lo que he aprendido. Y este gráfico, miren, aquí se ve claramente la presión. ¿A qué me refiero con esto? La presión, los niveles de presión sonora, se miden con un aparato que se llama sonómetro, hoy también le decimos decibelímetro. Estos miden en unidades de decibeles, todos los sonómetros. Las app que se bajan para un celular miden en nivel de presión sonora que son en decibeles. Los resultados que nos muestran son decibeles. El mínimo es 0 y máximo 140. Este 0, ahorita vamos a platicar de él, no es tan 0 como es. Pero todas las unidades de presión, como aquí bien lo marca, son en pascales. Aquí en este gráfico se ve que son 100,000 pascales. Quítenle 6 ceros y son 100 pascales, aquí 133 watts, 133 decibeles. 133 pascales equivalen a 133 decibeles.
En este caso, que es tan importante para nosotros, un pascal, 1. Aquí son 100,000 micropascales, quiten los 6 ceros. Un pascal es igual a 94 decibeles. Y así podemos ir viendo. Lo que mencioné, algo muy importante, ustedes han visto que en los documentales o los informativos, los cohetes de Tesla están muy lejos con respecto al público. Lo único que quita el ruido es la distancia, no hay otra cosa. A menos que fuera un espacio cerrado. ¿Quién? ¿El emisor o el receptor? Ambos, o alguno de los dos. Pero para un cohete, pues mételo, no se puede encerrar y las personas pues, quieren verlo. Entonces tiene que ser al aire libre. Y para eso, la distancia es lo único. Y aquí podemos ver, miren, una plática normal, 60 decibeles, una biblioteca debe ser como alrededor de 35, 40 decibeles. No deben ser silenciosas las bibliotecas. Eso es una mentira. Una biblioteca tiene que tener un nivel de ruido muy bajo para que cuando caiga algo, no llame la atención ni desconcentre, nada más, no muy alto. Así las dejamos. Y dormir y descansar lo más bajo posible, lo más bajo posible. Y una recomendación, si alguien de ustedes usa audífonos o earphones, no los vuelvo a usar para nunca, para la vida, para nunca. Muchos estudios hemos hecho y vemos que las personas que traen audífonos están perdiendo el oído. Y cuando se dan cuenta, ya es muy tarde, ya no hay más que hacer más que tirarlos. Quitárselos, tirarlos, regalarlos. Y me voy a recuperar, pues esperemos. Pero si no, no. Bueno, vamos a ir un poquito más específico. Hace un momento hablamos de las frecuencias, que oíamos de 16,000 hasta de 16 a 16,000 Hz. Vamos a hablar un poquito más de eso para que quede más claro ese concepto. Se le llama rango audible y es la frecuencia del sonido, los tonos bajos, medios y agudos. ¿Eso qué es? Pues es la oscilación de segundo en la presión sonora. Se denomina frecuencia del sonido y se mide en hercios o hertz. Por segundo, siempre es por segundo. Entonces, eso es muy importante porque nuestro oído funciona como ahí recibimos todo el sonido. Entonces, la frecuencia coincide con la frecuencia de vibración mecánica que ha generado. En el ejemplo anterior, la frecuencia oscila de la membrana de un tambor. Así funciona más o menos nuestro tímpano. Aquí, miren, en esta figura, este sería el tono de un hertz. No lo escuchamos. Pero en un segundo, tiene positivo y negativo. Tenemos una cúspide y tenemos unos valles. Este es de 10 Hz. Miren ustedes, 10 por segundo. ¿Y cuánto es lo mínimo que escuchamos? 16. O sea, ya dibujar 16 aquí sería muy difícil. Y escuchamos 16,000. O sea, tendríamos que tener un lápiz súper fino que aún así no podemos para trazar 16,000 curvas aquí por un segundo. Entonces, es importante. Van a ver ahorita, más adelante. Este gráfico me voy a tener un buen rato. Miren, aquí estamos ya conjuntando parte de lo que hemos hablado hoy. En esta parte horizontal, que es, podemos ver frecuencia en hertz. Aquí ponemos desde 20 hasta 20,000. Y este es el rango audible, límites de nivel de presión sonora de umbral de escucha y umbral de sensación, junto con lecciones aproximadas para música y habla. Vamos a estudiar. Entonces aquí tenemos frecuencia, aquí tenemos nivel de presión sonora en decibeles, miren, desde 0 hasta 120 aquí. Pero si ven, tengo menos de 0. Ahorita vamos a ver. Todo esto es lo que es el sonido, todo lo que está aquí. Hay más para la derecha, hay mucho más. Pero ahorita nos vamos a enfocar aquí. Porque esta figura tan curiosa, que estoy señalando con el puntero del mouse, es normalmente lo que escucha una persona. ¿Qué tipo de persona es esa persona? Concretamente se está hablando de una persona joven, puede ser hombre o puede ser mujer, pero sano, persona sana y 21 años de edad. ¿Por qué 21 años de edad?
porque el oído madura a los 21 años de edad. Antes de los 21 es inmaduro, a los 21 es maduro, y después de los 21, pues empieza a decaer el oído. Entonces, esta gráfica es la que tenemos. ¿Tenemos otras? No. Oye, ¿y por qué no hay gráfica de 21 para un enfermo diabético? Pues no existe. Ahí hay un tema para hacer. Ahí hay temas de investigación nuevos. Entonces, todo esto es el sonido. Estos serían los decibeles Z. Todo esto. Decibeles Z. Oye, pero los decibeles que son para humano, miren, son estos. Esta figura tan curiosa. Todo esto son decibeles Z. Qué interesante. Oye, pero a ver aquí, ¿qué está pasando? Mira qué está pasando aquí. Es que muchas personas, por todos nosotros, en esta frecuencia que anda alrededor de los 4000 Hz, estamos listos para escuchar antes de que haya sonido. Por eso les decía que cuando alguien se está quedando sordo, se da cuenta que ya no oye a la frecuencia de 4000 Hz. Miren, aquí también tiene un valle aquí, que coincide con este mismo, miren ustedes. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver directamente con el humano? ¿Por qué está tan raro? Bien sencillo, miren. En la antigüedad, nuestro cerebro es muy antiguo, muy antiguo. En la parte más profunda de nuestro cerebro, si ustedes hacen un ruido, de inmediato, aunque sepan que va a haber ruido, nos altera. ¿Por qué? Porque lo más preciado que tenemos los humanos son nuestros hijos. Y lo de 4000 Hz corresponde al llanto de un bebé. Entonces, ese es muy importante. Por eso, cuando hay un ruido pequeño de nuestros hijos, nos despertamos inmediatamente, porque el oído siempre está funcionando. ¿Cuándo empieza a funcionar el oído? ¿Antes de nacer o al año de nacer? No, empieza a trabajar antes de nacer. ¿Y cuándo termina de funcionar? ¿Una hora antes de morir o cuando muero? No, después de muerto acaba de funcionar. Entonces, ¿cuándo descansa? No descansa. Por eso debemos de controlar siempre las emisiones de ruido. Miren ustedes, aquí también vamos al rango. Esto es el rango audible, pero aquí tenemos el rango más o menos de la música. Si ustedes ven aquí, llega a tener hasta 12,000, 15,000 Hz. Híjole, pero no hay aparatos casi que lo hagan, ¿eh? Un piano, híjole, anda por 5,000 Hz, pero puede ser. Y la palabra, las voces humanas andan aquí desde 100 hasta como los 4,000 Hz, las voces muy agudas de los niños. Esto es nuestro gama audible. En esto está nuestra vida. Miren, y un sonido que tiene esta misma figura que acabamos de ver, se le llama contornos de igual sonoridad. O sea, un sonido que esté aquí de 90 Hz de 90 decibeles a 100 Hz, aquí está 84 decibeles con 100 Hz, nos parece lo mismo, que es un tono grave, que si fuera un sonido de 500 Hz a 75 decibeles. O sea, todo esto nos aparenta que es el mismo sonido con su misma intensidad, diferente frecuencia. O sea, las frecuencias van de tono grave a medio, 500 y 1000 son medios, antes de 500, de 1000 son bajas, 500 y 1000 son medios, y más de 1000 son agudos o altas. Pero fíjense el contorno de igualdad sonoridad, qué chistoso oímos nosotros. Un sonido de 20 Hz con 72, 73 decibeles nos parece la misma intensidad que un sonido de 10,000 Hz con 14 y 15 decibeles. Pues está bien diferente, pero nos aparenta a nosotros que es igual. O sea, el oído no oye linealmente, tiene unas figuras muy raras de oír, nuestro oído. Miren esta, aquí hablamos un poco de lo que nosotros oímos aproximadamente, aquí marca de 20 a 20,000 Hz. Como les digo, no hay una frecuencia exacta, son aproximadas. Pero hay animalitos que oyen diferente a nosotros. Por ejemplo, un murciélago oye desde 2 Hz hasta 120,000 Hz.
Pero el que me hemos visto que más escucha es el delfín. Anda de 75 hasta 150 Hz. Está enorme la distancia, ¿no? Nosotros oímos 20,000 y él oye 150,000. Está bien diferente. Unos insectos de 100 a 80 kilohertz. Por eso a veces también ya se están vendiendo espantadores de insectos que los conectamos y los encendemos. Vemos que tiene un foco encendido y no oímos nada. No, porque produce sonidos muy altos, de frecuencias muy altas que a los animalitos los espanta. Entonces aquí podemos ver que una rata, pues de 900 a 79 kilohertz, un ave de 1 kilohertz a 4 kilohertz, tal vez sería de los que menos oyen. Las ranas y sapos de 50 Hz a 4 kilohertz, un cocodrilo de 16 Hz a 18 kilohertz, como nosotros, más o menos. Y un perro de 64 Hz a 44,000 Hz. Y hay silbatos para perro, que con eso se van amaestrando. Un elefante de 17 Hz a 10.5 kilohertz. Los elefantes se comunican entre ellos en bajas frecuencias, lo que han visto los investigadores, y nosotros no los oímos, obviamente. ¿Cómo se oye? Pues podemos poner el sonido que quieran, de todas maneras no lo oímos. Y la ballena azul de 14 Hz a 36 kilohertz. O sea, nosotros andamos en un promedio más o menos, pero hay animalitos que oyen diferente. No lo olviden, el sonido mayor a 20,000 Hz es ultrasonido y por debajo de los 20 Hz es infrasonido. Y la audición humana llega ahí. Bueno, eso sería la primera parte que corresponde a la escucha. ¿Cómo evitamos la escucha? Que no queremos, con aislamiento sonoro. Aquí viene una explicación de qué es comúnmente conocido como el aislamiento sonoro. No vamos a leer, vamos a platicar un poco. El aislamiento sonoro es interponer algo entre el emisor y el receptor que nos quite esa molestia de ruido. Pero tenemos varios. Aquí miren, tenemos el ruido aéreo que puede entrar a través de las ventanas y el ruido de los coches que también puede ser aéreo que entra a través de las ventanas. Puede ser muro, pero también la vibración, miren. Por vibración. Entonces, tenemos por un lado generación de ruido, que puede ser impacto por industrial o vehicular y aéreo, como pueden ver aquí. Aquí viene la parte más importante para mí, que es la parte de diseño arquitectónico, que nosotros debemos de diseñar con qué materiales, las normas, y debemos de formar a las personas, los profesores, pues para que lo entiendan ellos, los arquitectos, los ingenieros acústicos, los especialistas, para que entre todos hagamos un frente común y evitemos que esto ocurra. ¿Hay una receta? No existe. No existe. Tendría que estar flotando este edificio para que no le llegue vibración. Y tendría que estar cerrado herméticamente para que no le entre el ruido por el exterior. Pero el problema de al cerrar algo, pues por dónde entra el aire y respiramos. Ya se volvió un problema. No es fácil. Es bastante complejo. Aquí cabe, miren, ¿cuánto ruido debe soportar una persona? Para mi gusto, quien genera las mejores normas de aislamiento acústico y de ruido y de todo, es la ISO. Aquí vemos dos. Esta es la norma ISO y esta es la OSHA norteamericana. ¿A qué me refiero aquí? ¿Cuánto ruido soporta una persona? Entonces aquí claramente marco. Esto se refiere a jornadas. Aquí en las abscisas son horas, en las ordenadas son decibeles. Porque es para humanos, no lo olviden. Si yo estoy expuesto a 8 horas diarias con una intensidad de 90 decibelos, dice aquí que no me va a hacer daño. Caramba, 90 decibeles ya es un ruido fuerte, ¿eh? Es un grito, ya son gritos, pero gritos fuertes. Dice que no me voy a enfermar en mi oído.
Pero si a esto, dos ruidos de 90 decibeles, dos ruidos a la vez de 90 decibeles, no son 90 más 90, que serían 180, no. Se suman logarítmicamente y 90 más 90 serían 93 decibeles. O sea, solo sube 3 y es el doble de energía. En ese caso, que suma 90 decibeles, 1 y 2, 93 decibeles, con 1 sería 8 horas, 90 decibeles. Pero si yo tengo 93 decibeles, se divide el tiempo en 2, 4 horas máximas. ¡Ah, caramba! Y si eso le adiciono 3 decibeles más, que serían ya no 93, 96, 2 horas. Y si fueran 3 más 99 decibeles, 1 hora. Pero ¿y si son 3 más, lo que serían 102, 30 minutos y así sucesivamente? Miren, ¿a qué voy? Una discoteca donde las personas van a bailar, normalmente hemos visto que está a 110 decibeles. Es un escándalo. Entonces, según la norma CISO, solo podríamos estar ahí 5 minutos, poquito menos de 5 minutos. Pues echamos un dancing y vámonos. Esa es la norma que hago enfática, es en Europa y es la que tomamos en México. Ustedes dirían, qué caray, pero imagínense un trabajador que está ahí 20 años, 8 horas diarias, acaba sordo, físicamente sordo. Entonces debemos estar muy conscientes. Ahora en Europa se está platicando mucho y la OMS, Organización Mundial de la Salud, dice que el límite por 8 horas no son 90 decibeles, debe de ser 85. Bajarle 5 decibeles a todo es muy duro, es unas inversiones en industria y todo muy fuerte. Pero ahorita es lo que actual, 90 decibeles. Es mucho ruido. ¿Qué normas tenemos aquí en México que se deben de aplicar con carácter obligatorio? Aquí tenemos la Semarnat, que también está en el reglamento de construcción. Fíjense, miren, pero no está muy claro, dice. Aquí dice dónde establece los métodos y dónde se ubica y los métodos de medición, que deben ser decibeles A. Dice residencial, industrial, escuela, ceremonias, y nos dice en cuánto tiempo y en el horario que debe de haber y cuánto ruido máximo. Miren nada más. Pero no aclara cómo se mide, dónde se mide, si adentro o afuera, qué distancia del emisor, método de colocación de los equipos, falta mucha información. Todos los especialistas sí sabemos, tenemos idea cómo poder responder esto desde el punto de vista jurídico. Pero a esto es lo que hay. Apeguémonos a lo que hay. ¿Estamos de acuerdo o no? Es lo que hay. Miren, aquí lo tomé del Diario Oficial de la Federación, se publicó en tal fecha. Y es la norma vigente actual. No hay para dónde hacerlos. Miren, aquí 100 decibeles, 4 horas, ¿no? Aquí 4 horas salimos de las fiestas gritándonos. ¿Cómo te fue? ¿Qué fue? ¿A quién fue? No, que cómo estás tu oído. Sí vino. No, pues estamos hablando mal. ¿Por qué? Porque el ruido se nos inflaman los oídos. Eso se le llama síndrome del artillero. Entonces, sí perdemos un rato el oído y luego se inflama el oído, se desinflama y vuelve a posición horizontal, original. Pero puede que ya no regrese nunca jamás también. ¿Cómo funciona el aislamiento? Mira, viene la onda incidente, pega en el muro y una refleja. Ya vimos esto de reflejar. Ya vimos que ángulo de incidencia es igual a ángulo de reflejo, igualito. Una parte, él absorbe el muro. Puede ser de concreto, de 1 metro de ancho, no importa el espesor. Ahí se va a quedar el sonido en forma de calor. Y por otro lado, sí te transmite algo hacia adentro, la onda transmitida. Así funciona el aislamiento sonoro. Es lo mismo que estoy manejando aquí. La reflexión, cómo transmite y el ruido de impacto, lo mismo. Entonces, algo muy importante en la acústica es la absorción del sonido, que sí la podemos alterar. La absorción del sonido ocurre por dentro de nuestros espacios y eso lo hacemos que el sonido pegue en estas superficies y se convierta parcialmente en calor.
Entonces, estos productos de absorbencia acústica tienen que ser fibrosos y porosos, como las espumas de poliuretano, que es un excelente absorbente acústico. Antiguamente se usaba la fibra de vidrio, ya no la usamos. ¿Por qué no? Porque es cancerígena. Entonces ya salió de nuestro repertorio. Miren esto, pueden ser acabados, como lo que estamos viendo aquí. Absorben el sonido. Con eso también se baja, bueno, como acabo de decir, absorbe, se mete el sonido ahí, lo transforma en calor y ahí se degrada. Y aparenta que lo absorbe. Lo que pasa es que está degradándose el sonido en forma de calor. ¿De acuerdo? Entonces, miren. Ahora, para que se escuche bien un espacio, volvemos a nuestros gráficos casi iguales. Frecuencias. De 100 a 5, perdón, volumen de, perdón, me equivoqué, ya quiero acabar yo creo. Para escuchar bien en un espacio, todos los espacios, así como el que acabamos de ver aquí, es un volumen de espacio. Vamos a estar influenciados por varias cosas. Lo que controla directamente estos materiales se denomina tiempo de reverberación. ¿Cuánto tiempo tarda en decaer 60 decibeles una vez que la fuente ha sido detenida? Para que tenga una buena escucha ya adentro. Tenemos aislamiento y absorción. ¿Cuánto debe de ser eso? Entonces, tenemos este otro gráfico que nos indica volúmenes en metros cúbicos. Miren, volumen en metro cúbico. De 100 a 50,000 metros cúbicos. Y por este lado, el tiempo que tardan de caer esos 60 decibeles. Entonces, no podemos decir que todo sea un segundo. Aquí, no, depende del volumen del espacio. Este gráfico es muy importante. Miren. Una música de iglesia. Pero si la iglesia tiene 1,000 metros cúbicos, pero si tiene 10,000, se recomienda otro tiempo de reverberación. Muy diferente. Oye, si tiene 50,000, miren, más, diferente. 50,000 no he visto ninguna, ¿no? Pero es el gráfico, aquí está. Tuvimos el caso que fuimos a medir el Palacio de los Deportes, le decimos rebotes. Para medirlo fue un problema porque no había cómo hacer ruido y cómo medirlo, tuvimos que improvisar. Le hablamos a muchos proveedores, a otros colegas y nadie lo había hecho. Lo hicimos y nos quedó decentemente, bastante decente. Claro, no iba una persona, íbamos como 15 personas a medir. Ahora miren, esto es muy importante, entramos a la parte arquitectónica. Condiciones necesarias para la buena audición. Y aquí está el circo. Primero debemos de tener silencio. Y es aislar, a través, faltó una T, es que ya tengo hambre, a través del aire. Y a través de estructuras, lo que vimos la vibración, y aislar máquinas, porque también vibran. ¡Qué problema! Lo que vimos hace un rato. Adecuado nivel de sonoridad, más o menos 60 decibeles, que es una voz humana a 1 metro de distancia, más o menos. Techos que reflejen el sonido, ya que es el principal reflector. Un buen material que refleja el sonido es los plafones de yeso o mezcla, pero deben ser muy gruesos, de 3, 4 centímetros, no menos de 2,5 centímetros. Cuando los hacemos de madera, lo dividimos, ahorita lo van a ver. Una buena distribución de sonido debe ser sin ecos, sin ondas estacionarias, sin muros paralelos, sin cortinas. ¿Por qué sin cortinas? Porque las cortinas, cuando se compran, son muy buenas. Pero pasan los años, se llenan de mugre y se vuelve parece que están impermeabilizadas. Ya no absorben sonido. Y mandarlas lavar es un problema. Entonces no es bueno tener cortinas, no es tan buena idea. Y sin focos sonoros. Miren, aquí tenemos un corte esquemático de un teatro. Miren, como el ángulo de incidencia es igual al de reflexión, miren cómo está el plafón. Esta es una concha acústica. El volumen lo calculamos en cada ocasión. No es tan fácil. Lo que hacemos con los plafones, normalmente lo dividimos en 3, así, en tercios no exactos, en tercios. Y el primer tercio de un espesor grueso.
el segundo tercio con un espesor medio y el tercer tercio más ligerito. Y hemos visto que nos funciona bien porque al ser tan rígido al principio, refleja muy bien. En los del medio son ondas medias que con un espesor medio, tal vez de 2 centímetros, esté bien, y al principio de 3 centímetros. Y al final, como de 1,5 centímetros, hemos visto que funciona bien, bastante bien. Ajá, aquí viene donde no les va a gustar a muchos. Esta es la peor forma que hemos visto, que es para la acústica. La forma cóncava o media esfera, pésima acústica, por lo que vimos a los reflejos. Onda incidente, miren los ángulos, entonces hacen focos sonoros, bien chafa. Esto yo los dibujé, por eso me puse aquí. Otra forma que no es recomendada es planta circular, no importa que el techo sea plano, al contrario, sale peor. Pero miren, un ruido aquí lo hago y se me junta en el centro, en un foco sonoro aquí. No es el centro, pero casi el centro. Entonces todo se junta, como lo vimos al principio. Es un problemón. ¿Y cómo lo arreglamos? No, ya nació chueco. Es un verdadero problemón, ¿eh? También los paralelos son un problema. En un frontón todos nos hicimos jugar, que le pegamos a la pelota y Miren lo que está haciendo una onda estacionaria. Aquí el eco se oye horrible, pero no es necesario, no, hasta se oye bonito. Pero en un teatro que sea de techo plano, es paralelo el techo con el piso, con el escenario, entonces se vuelven ondas estacionarias. No, no es buena idea. Vayamos al primero. Nada es paralelo con nada. Nada es paralelo con nada. Ni paredes, ni techo, nada es paralelo con nada. Este muro debe ser diferente a este y diferente, inclinados cuando menos 5 grados. Se ve raro, está bien. Oye, pero es que se ven paralelos. Muchas veces les ponemos, en la parte de atrás ponemos un muro que no es nada paralelo y enfrente ponemos telas que aparenten estar cuadrados los lugares, pero solo aparentan, son telas transparentes al sonido. Entonces, como parte final, un adecuado balance entre mezcla y definición para la voz y música. Por un lado, mezcla sonidos brillantes, que esto se va a dar con materiales duros y mucho volumen. Por el otro lado, tiene que haber separación de sonidos, sonidos definidos, definición de sonidos, absorción de sonido y poco volumen. Ay, entonces hay que pelear con los dos lados, pero fuerte. Por ejemplo, Bach todos los días inauguraba una obra protestante, pero en una iglesia. Todos hemos oído la tocata Fuma en D menor. ¡Tirirín! Ya se va el sonido, repega y refleja y tin, 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 tin. ¡Ah, qué padre! Pero, por ejemplo, Mozart, que tocaba en música de cámara en los palacios, un lugar seco, más notas, menos definición. Rapidísimo. Bueno, esto sería conceptos básicos para ver. Yo espero que les atraiga y piensen en la acústica como un oficio de por vida. Y ahí en el ICAT estamos para atenderlos. También en arquitectura, no lo olviden. Como ven, ya es fin. Ahora, si tienen alguna duda, con todo gusto, estoy para ampliarla o aclararla. Sí. Bueno, por lo pronto no veo todavía preguntas en el chat de YouTube, pero yo voy a hacer una pregunta. Claro que sí, por favor. Entonces, bueno, mencionabas al principio, en algún momento de la plática, que la manera de quitar ruido sería la distancia. Bueno, quizá más bien aquí se pensaría en una atenuación, pero digamos, no hay casos de ondas que sean planas, digamos, donde la atenuación disminuya menos con la distancia. Bueno, lo que te es como receta, y si ocurre, lo hemos calculado obviamente, si yo tengo un sonido X, 100 decibeles, que empecemos con algo muy lógico, y lo estoy escuchando a 15 metros, 100 decibeles a 15 metros, pues 100 decibeles a 15 metros,
¿Qué pasa si duplico la distancia? 30 metros. O sea, del emisor tengo 15. Ahora voy a estar del punto 15, voy a tener 30 metros más, o sea, 45 metros. Si yo duplico la distancia, bajan 6 decibeles. Pero si yo duplico la distancia otra vez, o sea, tenías 0, 15, 30 y le pongo de 30 a 60, o sea, tendría la distancia de 15 más 30 más 60, 90 y a 105 metros, algo así. Baja otros 6 decibeles. Cada vez que duplico la distancia, baja 6 decibeles. Tanto en forma esférica como plana. No importa si sea esférico el emisor, como puede ser un avión, un cohete que está despegando, o si fuera un concierto de rock que está en un plano horizontal. Siempre, casi siempre baja 6 decibeles. Cualquier cosa más, cualquier cosa menos. Pero uno diría, bueno, ¿y los árboles no me absorben sonido? No, casi nada. Lo que llega a absorber más es el pasto, la calle, el mobiliario urbano, pero muy poquito, porque lo que viene fuerte de sonido viene por el aire. Entonces, una receta de cocina que sí existe es, cada vez que se duplica la distancia, baja 6 decibeles. Ya. Bueno, sigo esperando preguntas en el chat. Bueno, para todos los que están en la plática, si quieren hacer preguntas al ponente, las pueden hacer por el chat y se las pasamos, ¿no? Sí, hagan preguntas, jóvenes, porque de eso también hace el interés, la investigación científica es importante. En la Facultad de Arquitectura hay bastante gente que se dedica a estas cosas técnicas, ¿no? Y de esta forma creamos nuevas líneas de investigación para la licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado. Hay que pensar en eso. Y todas estas cosas las estamos usando mucho en favor de nosotros los humanos. A partir del 1 de enero del 2024, ya no tarda, el artículo 186 bis de la ley de, no me acuerdo ahorita el nombre, no me acuerdo ahorita, están pidiendo, se pide ya que se hagan los primeros mapas estratégicos de ruido en la Ciudad de México, en las zonas más ruidosas. Entonces, sí debemos de estar conscientes. Ahora, esto no es una actividad de arquitectura, es una actividad multidisciplinaria, transdisciplinaria e interdisciplinaria. Entran psicólogos, sociólogos, médicos, porque le afecta al oído, el estrés lo afecta a los psicólogos, y entonces entran ingenieros, arquitectos, físicos. Es una actividad muy fuerte. Entonces, sí es importante que lo tomen en cuenta y tal vez sea camino de vida. Bueno, yo vuelvo a hacer una pregunta más. Sí, por Entonces, favor. bueno, también mencionaste que pues, las discotecas uno nada más debería estar nada más 5 minutos. O sea, ¿cuál es la razón por la cual, pues, digo, no hay una regla que lo prohíba o no se ocupa, no se aplica? ¿Y por qué la gente sigue quedándose oyendo sonidos tan fuertes? O en ese Bueno, caso, por la voluntad de cada quien. sí, bueno, primero es que el gusto, ¿no? Entonces, la música nos agrada mucho. Realmente, en términos generales, la música no nos aporta nada, pero en sentido histórico y sociológico, sí aporta muchísimo. Es de las primeras expresiones que tiene el ser humano, y eso está muy enclavado en nuestro cerebro primitivo, en las partes más profundas del cerebro primitivo. El cerebro más moderno son las capas exteriores del cerebro de nuestro cerebro. Entonces, eso está enclavado ahí. Nos gusta porque es muy primitivo. Entonces, por eso nos gusta quedarnos. Y sobre todo, si ahora oigo algo que me gusta, pues con mayor razón me quedo. Pero hay que recordar que el sonido alto nos hace daño. Antiguamente no, ¿por qué no nos hacía daño? Porque eran ruidos que hacíamos con las manos, los primitivos, con la boca y, pues, por decir algún instrumento, una piedra. Ahora, pues, tenemos amplificadores que generan ruido en cantidades exorbitantes de decibeles, pero principalmente porque nuestro cerebro primitivo nos gusta. ¿Cuánto tiempo tiene el cerebro? Pues los primeros restos humanos se encontraron hace 4.2 millones de años y el cerebro ya estaba formándose, nuestras bases.
Bien. Bueno, pues no veo preguntas. Bueno, si ya no, entonces, si no pongo una pregunta, pues lo que me queda es agradecer al ponente por su segunda exposición en este mes, en el Seminario de Física y Cómputo. Y a todos los que están oyendo, los espectadores, pues los invitamos a que estén atentos a los siguientes seminarios, ¿no? En el mes de abril van a haber otros más que ya les estaremos anunciando por correo electrónico o por redes sociales. Bueno, pues a ver, te agradecemos, Antonio, esta segunda plática. Y si quieres decir algo, si no, acabamos. ¿Sí? Sí, piensen, oigan mucho, cuídense el oído y estamos para atenderlos. Sí, mira, finalmente hubo una pregunta por Ah, ahí. qué bueno. Dice Felipe Olvera Ortega. ¿Cómo pueden los materiales afectar la acústica de un espacio? Ah, muy bien. Tenemos dos materiales en términos generales, dos, los absorbentes acústicos y los aislantes acústicos. Los aislantes acústicos, su característica es que sean densos, de poro cerrado, muy pesados. El material que más usamos los arquitectos es el concreto, no en paredes de 10 centímetros, paredes de 20, 30 centímetros, no por diseño estructural, sino para detener el sonido. Materiales como piedra brasa, muros gruesos de concreto, de acero, de vidrio, son muy bonitos. Entonces, esos son aislantes. Los materiales absorbentes acústicos son ligeros porosos, como cual la espuma de poliuretano, antiguamente, y en algunos casos sí podemos usar la fibra de vidrio, nada más que no hay humanos porque es cancerígeno. Y todos los materiales que sean de ese tipo, las cortinas, la ropa, los asientos de las butacas de los teatros son de velur y cosas similares, de jacquard. Entonces, esos materiales son excelentes absorbentes acústicos. Entonces, esa sería cómo afecta. Sí, un material absorbente acústico puede quedar solo en un espacio, no, se cae, no tiene fuerza. Entonces, nuestra magia es diseñar los espacios con figura y debe tener un aislante acústico, un soporte rígido, con un material absorbente acústico que se apoya en el material rígido. Entonces se vuelve una combinación de materiales. Bueno, de la misma persona, Felipe Sí, Olvera Ortega, ¿no? sí, Dice, bueno, primero agradece la respuesta, muy buena sí. plática. Y bueno, tenía algo más que dijo antes de agradecerse. ¿O cuál sería algún ejemplo de diseño eficaz? ¿De diseño qué? ¿Diseño qué, perdón? Eficaz. Eficaz. Miren, lo ideal es que no tenga techo y piso paralelo. Uno debe estar inclinado, obviamente el techo. Ese puede ser hecho con plafones. Y las paredes no deben de ser paralelas entre sí. Una debe estar chuequita, cuando menos 5 grados. Esto ya de entrada, eso nos va a mejorar. Ahora, no es bueno, la peor forma es que sea media esfera. La segunda forma más fea, que sea una circunferencia. Y la tercera, que sea completamente un cubo. Otra rectangular, pero que las medidas no sean entre sí proporcionales. Por ejemplo, un muro mide de largo 2 metros y el otro muro, el otro lateral, que está a mano derecha o izquierda, a 90 grados, que sea de 4 metros. No, eso no es buena idea. No, tienen que ser números al azar, no proporcionales, 2, 4, 8, 3, 6, 9. No. No, tienen que ser números completamente al azar. Y si es una sala de conciertos, mi recomendación es que lo que se debe de ubicar más importante es el escenario y las butacas. Las butacas tienen que estar mirando hacia el escenario. Nada de estar viendo, si me siento de frente, veo un muro y tengo que torcer la cabeza tantito. No, eso no es buena idea. Las personas mayores de edad se cansan rápidamente. Entonces, el problema es ese, el que acaban de... No, está interesante, no está fácil. Bueno, pues no veo más preguntas, ahora sí acabamos, ¿no? Bueno, Agradecemos nuevamente la plática y pues ya los invitaremos a los siguientes seminarios en el mes de abril. Hasta sí, luego claro para que todo el sí. mundo. Bueno.